minutos, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, defendió este miércoles su gestión ante los CORES, mientras Chile Vamos evalúa sumarse a la solicitud de destitución impulsada por los consejeros regionales del Partido Republicano. Esto tras conocerse, recordemos, el informe de la Contraloría General de la República que cuestiona el uso de recursos públicos para la campaña de reelección de Orrego. Para conversar más al respecto, tomamos contacto con Álvaro Del Olio, consejero regional metropolitano de la UDI. Álvaro, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a hablar de estos temas. Un saludo ahí a todos los que están viendo en la mañana y algunos mojándose. Claro, también tenemos que abrir un poco la pauta, ¿no? La mirada para saber un poco lo que pasó ayer en este Consejo Regional. ¿Qué dudas resolvió ayer el gobernador Orrego? ¿Cómo los dejó luego de esta presentación en donde se abordó el informe de la Contraloría? Claro, lo que ocurrió con la Contraloría es que tenía dudas en 14 puntos de diversa intensidad y envió un preinforme en enero. Y el gobierno regional le contestó y este es el informe final. De los 14 puntos, 4 fueron subsanados y 10 quedan con duda. Y el más grave tiene que ver con esta contratación a este coaching en el año electoral, donde solo se entregaron 14 de las 52 actas y la Contraloría entrega estos antecedentes al Ministerio Público. O sea, ellos creen que puede haber un delito. Y ahí el gobernador se enfocó principalmente en la lógica de que el consultor era como un coaching en gestión interna del equipo de dirección y no necesariamente un apoyo político y que la discusión que se da en el marco de la contingencia. Ahora bien, puede ser, pero finalmente lo que nosotros pedimos y para facilitar este tema es que nos entreguen las actas para validar esta información. Y ahí hay información confusa. Por una parte nos dicen que no las tienen, por otra parte que no era necesario entregarla, en una tercera visión nos dicen que afecta a distintas personas, entonces ahí claramente se pueden tachar los nombres si uno entiende el contexto, pero necesitamos más información para tomar la medida y ya nos pasó hace poco, hace un mes, con el caso Procultura, en cual pedimos la información y todavía no nos llegan. No ha llegado información sobre la discusión con esta agencia de seguro, pero no con el conflicto de interés que hubo con que un director de la corporación se le asignara monto, lo invirtiera en fondos mutuos y que hubieran funcionarios fantasmas de Procultura trabajando en el gobierno regional. Sí, Álvaro, de no acceder o de no entregarse estas actas, estos documentos, ustedes como Chile Vamos, porque ya está clara la posición de republicanos, que le falta solamente un voto, ¿ustedes se la jugarían por sacar a Orrego de no tener la información? A mí me da la tranquilidad de que si nosotros, y en ese caso, si no tenemos la información o la información no es satisfactoria o no se disipan las dudas, nosotros vamos a ir ya sea a la Fiscalía o al Trícel. Porque es una instancia superior donde son ellos los que validan los antecedentes, donde hay posibilidad de defenderse y toman la decisión. Si fuera distinto, si fuera una acusación constitucional, que no existe esa figura en el Consejo Regional, sería mucho más complejo. Pero con las dudas existentes, si es que no se aclaran, si es que no se entregan la acta y la información, a mí me parecería que lo más responsable y lo más justo con los vecinos es que nosotros buscáramos otra instancia donde lo puedan responder, ya sea el Trícel o la Fiscalía. Pero recordar que el gobernador Orrego hoy día tiene 2 procesos en la Fiscalía. Uno, el tema de Procultura, que ha sido bien polémico y hace poco cambiaron al fiscal. Y ahora este segundo caso donde la Contraloría envía los antecedentes a la Fiscalía. Álvaro, estas actas, ¿por qué son importantes? ¿Qué podrían demostrar esas actas? ¿Que no se usaron los dineros públicos en el pago de este coaching? ¿Qué es lo que esas actas tienen que para ustedes es tan fundamental tener? ¿Y cuándo las podrían tener también? Claro, porque son 240 millones para cerca de 10 contratos, algunas ampliaciones de contrato, y finalmente, y una duda muy legítima que preguntaban es, un gobernador que ha sido alcalde, ha sido ministro, ha sido intendente, ¿realmente necesita 10 sesiones de coaching cuando el libro principal de este coach español, él habla sobre la lógica de poder y política, invita al gobernador a hablar de algunos de estos temas? Entonces, yo creo que hay dudas y además que las actas no se entreguen es muy raro. Entonces, o no se cumplió efectivamente el objetivo, no sabemos si se hizo o no el evento, y si hizo esta capacitación, que además fue por trato directo, ¿qué ocurrió? Otro caso que también está en el informe, hoy día salió en un diario de circulación nacional, que es un punto que yo levanté, por deformación profesional, yo siempre reviso la página web de los consultorios, la gente que hace trato directo.
y había uno que se llama Agem Consultores, que hacían consultoría en tema de contabilidad, y su página web era un desastre, tenía falta de ortografía, inventaron la dirección, inventaron el teléfono, y los únicos tratos directos que tiene es con el gobierno regional metropolitano, y finalmente son 110 millones. Entonces, bajo esas condiciones, yo creo que es legítimo tratar de generar más información para ir viendo estos temas. Sí, Álvaro, a ver, ¿qué te pareció ayer la defensa de Claudio Rego? Incluso desde tu sector han dicho que una vergüenza, diferente tipo de epítetos. ¿Qué te parecieron a ti, incluso un insulto a la inteligencia, si alguien por ahí? ¿Qué te parecieron la defensa ayer de Orrego frente a estos puntos, diciendo, a ver, si yo necesito algo para mi campaña, lo financié con plata, incluso con préstamos que pedí yo? Entregó una larga respuesta respecto a cómo se financió esto, de dónde vino la plata y cuál fue el objetivo. ¿Qué te pareció la defensa? A ver, yo no tengo dudas que el gobernador le pagó una empresa para que hiciera la encuesta externa. Yo no tengo dudas que efectivamente otra empresa que le maneja las redes sociales y las cosas también es conocida en el mundo de la izquierda. Y eso un poco no es lo que se está levantando al punto. Es si efectivamente con plata pública se hacían estos coaching y cuál era el objetivo final para los vecinos. O sea, ¿cuál es la necesidad de gastar 240 millones en un coach ontológico de poder y política, donde, al menos en las actas que están presentes, se discute sobre la presencia del gobernador en las encuestas presidenciales, donde se habla del contrincante del gobernador, donde se habla de los distintos partidos? Entonces, ¿es eso discusión en la lógica de una contingencia política, que puede ser? ¿O efectivamente es conversar sobre una estrategia política? ¿O finalmente cuál es el aporte para los vecinos de la región metropolitana, que el gobernador y su equipo se hagan terapia con plata pública? Y lo mismo pasa, y al final es el abuso al trato directo y a las contrataciones de distintas organizaciones, que la misma Contraloría objeta y cuestiona, porque finalmente tenemos que la plata para inversión, la plata para otras cosas, en la región, hoy día con toda la lluvia, la necesidad que se podría trabajar es bien relevante, y hay que ver cuáles son las prioridades. Y en ese sentido, a mí me da un poco la tranquilidad, y también por eso hemos tenido una mesura mayor a la que tiene el Partido Republicano, en que si vamos a evaluar y vamos a estas instancias, queremos revisar los antecedentes, queremos revisar las actas, queremos revisar los documentos, y si tenemos dudas, vamos a ir a instancias superiores donde ellos van a evaluar. Álvaro, ¿y cuándo van a resolver esas dudas? Porque ustedes dicen que si se confirman las irregularidades van a impulsar todas estas acciones, que lo están viendo con los abogados también de Chile Vamos. ¿Hay un plazo para esto? No un plazo determinado, pero nosotros sabemos que en política, bueno, a mis redes sociales ya han dado muchos saludos, pero también hay que ser justo y responsable. Pero la idea es resolver en los próximos días, próximas semanas, y no dilatar esto eternamente. Sí, Álvaro, ¿cómo normalmente se aprueban estos proyectos, estos coaching? Claro, tú dices, puede ser una licitación que directamente vaya, pero me imagino que estos tienen que ser votados. ¿Es necesariamente votado por todo el core, por todo el consejo? En algunos casos sí, en algunos casos no. ¿Cómo se opera en esto para aprobar este tipo de proyectos para que al final se llegue acá? Porque un montón no es menor. Así es una buena pregunta eso. En el caso de Procultura, eso sí pasó por el Consejo Regional. Sí, ahí está la defensa de Orrego, en ese punto. Sí, ahí Alberto Larraín fue nombrado director de la corporación. Sí. Como 20 días después, un proyecto que él lidera, que el Quédate, se va a votación al Pleno y ahí tiene una aprobación. Y finalmente, 2 meses después, le generan un pago único, o sea, le pagan los 1.600 millones, el cual él ocupa esa plata, la pone en fondos mutuos, se paga un sueldo, un poco le arrienda la casa a su pareja, el Limache, para que compita por el Frente Amplio, se va a viajar a Isla Pascua, casos bien obscenos, la verdad. Y uno no entiende porque no hay formalización asociada. Y en este caso, cuando son tratos directos para gestión interna del equipo directivo, esos no pasan por el Consejo. O sea, esos son decisiones más internas que toma el Ejecutivo, en este caso el Gobierno regional, con respecto. Pero finalmente estos casos yo creo que es importante los procesos de licitación y también entender, desde mi perspectiva, que es una mala práctica estar constantemente generando tratos directos y especialmente con instituciones que hay una relación muy larga. Yo les invito a que nos están viendo, que revisen la página web de Agem o vean. A mí me da cero confianza y no entiendo por qué los contratan a ellos 2 veces por más de 110 millones para hacer un trato directo en temas contables. Álvaro, antes de este informe de Contraloría, ¿el Consejo Regional tenía algún indicio, algún antecedente de
posibles irregularidades en el uso de fondos públicos, que es lo que está acá sobre la mesa? Hay varias dudas. Es que el año 2022-2023 la cantidad de convenios de transferencia y trato directo para aumentar la ejecución de los gobiernos regionales, no solo en la RM, sino en todo, fue altísimo. Y ahí es cuando sale democracia viva, cuando sale urbanismo social, cuando sale caso Manicure, caso lencería en Biobío, que operan más o menos un poco en esta lógica, que ante la incapacidad de invertir en proyectos de inversión comunal o regional, tratan de generar estos convenios de transferencia o estos traspasos de forma directa. Pero en general los convenios de transferencia están pensados entre instituciones públicas, no a privados. Es muy raro. Y el monto era alto y han ido saliendo distintos casos. Los más evidentes, por supuesto, es Democracia Viva y Procultura. También hay ciertas dudas, en eso los republicanos se han metido mucho más que nosotros, en lo que tiene que ver con la corporación, que la corporación es fundamentalmente el que ejecuta algunos proyectos. Y ya habían algunas dudas y finalmente este informe de la Contraloría termina ratificando varias de estas cosas. Pero acá también hay un problema importante. Cuando yo fui jefe de servicio, un servicio nuevo, cuando nos llegaba un preinforme de Contraloría, el trabajo que se le metía a responder ese informe era muy relevante. Y nosotros hacíamos un trabajo de un acompañamiento grande. Y jamás tuvimos un informe final que presentara antecedentes a Contraloría o a Fiscalía, u omitimos informes o actas. Entonces, acá creo que hubo una displicencia en la respuesta a la Contraloría que yo también encuentro medio preocupante. Álvaro, te quiero llevar de tema, tú justamente lo mencionabas, tú fuiste jefe de servicio, fuiste exdirector del Servicio Nacional de Migraciones. Quiero preguntarte por un tema que se está discutiendo hoy día en el Congreso y me interesa tener tu visión respecto, porque hemos conversado muchas veces contigo cuando fuiste director de servicio, cuando dejaste de serlo, pero ahora respecto al tema que se está discutiendo en el Congreso, no tiene que ver con el core, nada que ver, la votación de los extranjeros. Tema que lo he conversado en los últimos días con varios políticos de todos los colores. ¿Quién debe votar, quién no debe votar? Desde el gobierno se está argumentando que aquí los que deben votar son solamente los que son ciudadanos, que no solamente llevan más de 5 años, se nacionalizaron, son ciudadanos chilenos. Desde más bien de la centro-derecha se está opinando de que las personas que llevan 5 años y con menos requisitos, entre comillas. ¿Cómo ves tú esa discusión respecto al voto de los extranjeros? Te lo pregunto sobre todo a razón del cargo que ocupaste en la segunda administración del presidente Piñera. Lo curioso es que esta discusión fue muy larga en el Senado, ¿sí?, y que más incentivaba a abrir el voto a los extranjeros con menos requisitos era en ese minuto el senador Elizalde. Entonces, finalmente, después de 2 votaciones, como no le gustó cómo votan, ahora tratando de impedir el voto. Pero contextualizando, el voto de los extranjeros en Chile lleva 100 años. O sea, es de la Constitución del 25 y se ratificó la Constitución del 80. Estaba pensado principalmente para aquellos extranjeros residentes en Chile donde no había convenio de doble nacionalidad. Austriacos, algunos de Europa, otros lados, Alemania. Pero finalmente cuando se resuelve el convenio de doble nacionalidad se facilita un poco el proceso. Yo sí creo que hay que limitar al menos a que el extranjero tenga residencia definitiva vigente. Ya. Porque hoy en día pasa... No es necesario ciudadanía, residencia definitiva. Claro, residencia definitiva vigente de todas maneras. Ya. Porque la residencia vigente, o sea, la residencia definitiva se vence o sea, no se renueva o se pierde una vez que tú estás 1 año afuera sin ir al consulado o 2 años renovando el consulado. Entonces, tiene que haber una lógica de que aún mantengan el arraigo. Yo creo que eso está pendiente. Pero otra cosa es lo que está haciendo el Frente Amplio y en especial el ministro Elizalde, porque uno, y los invito a hacer memoria, revise lo que era el Frente Migrante Revolución Democrática, donde con Gonzalo Vinter y con el resto fueron al Tribunal Constitucional para garantizar el voto de los extranjeros en toda la instancia del gobierno. Y la primera propuesta del borrador constitucional que se vio el 2022 también avanzaba en esa línea. Entonces, a mí realmente, y a 3, 4 meses de las elecciones, realmente me da una suspicacia gigantesca este cambio de opinión en 180 grados que ha hecho el gobierno, que ha hecho el Frente Amplio y que ha hecho principalmente el ministro Elizalde. Y yo realmente creo que es de un oportunismo político vergonzoso. Sí, en el mismo sentido, Álvaro, ayer conversando con senadores del Partido Socialista decían, a ver, aquí uno de los argumentos que ellos ponían, quiero no equivocarme en los países, decía, por ejemplo, en países como Colombia, Perú y otros países del vecindario, ellos decían, solamente votan los ciudadanos. O sea, en el fondo, los extranjeros que son ciudadanos, en el fondo.
queremos replicar eso. Ese es el objetivo que dicen ellos. Más que, claro, pensando en el pasado, hay una contradicción respecto a lo que se opinó, pero se quiere más bien operar de manera similar a cómo se opera en países vecinos. ¿Cómo recoges tú ese punto? Es el mismo argumento que yo di el año 2019 en el Senado. De hecho, lo invito a revisar las discusiones, quiénes presentaron la indicación, cómo votaron y cómo flexibilizaron la norma. Pero tú en 2019 opinabas que solamente tenían que votar los ciudadanos, perdón. No, lo que nosotros estamos diciendo es que efectivamente con las modificaciones que estaban proponiendo no se validaba de forma correcta el arraigo. Nosotros encontramos que antes era 5 años continuos de residencia para poder votar. Se amplió a 5 años en general de residencia. Y nosotros insistíamos en que tenía que haber cierta continuidad o mantener el arraigo, o en el caso residencia definitiva vigente. Pero ellos consideraban, y especialmente en el marco del plebiscito, el plebiscito de entrada, que era fundamental que los extranjeros participaran. Entonces, ahí sí les gustaba el voto a los extranjeros. Lo que pasa es que con voto obligatorio se dieron cuenta que los extranjeros no votaban como ellos querían. Y ese es el conflicto. Porque además, responde, pero o sea, hoy en día cambiar las reglas de votación a 5 meses de la elección no se parece a Colombia, se parece a Nicaragua y Venezuela. O sea, y realmente yo encuentro que es irresponsable esta discusión hoy, claramente después que tenían un frente migrante, Revolución Democrática, que fueron al Tribunal Constitucional para garantizar el derecho a los migrantes en el plebiscito, y donde ahora claramente hay un oportunismo electoral que a mí me parece preocupante, porque finalmente, si ellos levantan este punto hoy en día con los migrantes, ¿por qué no les gusta cómo votan? ¿Qué viene después? Entonces van a empezar a limitar el voto de los adultos mayores, o empezar a limitar el voto de, por ejemplo, las personas rurales, y todos aquellos que no voten como les gusta. Entonces, claramente yo realmente lo encuentro poco serio. Bien, Álvaro Belolio, consejero regional metropolitano, ex jefe del Servicio de Migrantes. Muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Gracias, Álvaro. Buen día. Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan una buena tarde. Hasta luego.